El tema que nos ocupa el día de hoy es la probabilidad. Un concepto importante para la toma de decisiones, toda vez que al conocer estos conceptos básicos de probabilidad y sus aplicaciones, podemos darnos cuenta que indistintamente el área donde nosotros nos desempeñemos profesionalmente o la disciplina que hayamos estudiado o la ciencia que nos ocupe, siempre hay una aplicación práctica de la probabilidad. La probabilidad la vemos en todo, la vemos en el tiempo, cuando dices cuál es la probabilidad de que haya lluvia el día de mañana en la tarde, o cuál es la probabilidad de, por ejemplo, la probabilidad de afectación ahora del coronavirus, o la probabilidad o la letalidad de la enfermedad, es decir, la probabilidad de que un paciente infectado con coronavirus, esto muera, son conceptos que están muy arraigados en nuestra vida diaria. O por ejemplo, la probabilidad de ganar un juego de béisbol o de fútbol, o la probabilidad, por ejemplo, de que usted mañana obtenga su título universitario sin ningún tipo de problemas. Trabajamos siempre probabilidad. Por ejemplo, en las ciencias financieras y bancarias se utiliza mucho para medir el riesgo, por ejemplo, el riesgo de mercado, el riesgo de crédito. Se utiliza también para conocer, por ejemplo, si nosotros, si vamos a invertir, si esa inversión va a redituar con una confianza X o Y o Z, o si un activo con respecto a otros activos tiende a tener mayor posibilidades de éxito, o a la hora de hacer inventarios, cuál es la probabilidad de solicitar, por ejemplo, un conjunto de solicitar unos productos o algunas maquinarias o equipos, cuál es la probabilidad de comprar 2 o 3 o 4 de un tipo en función de lo que nosotros vayamos a redituar con respecto a la demanda esperada. O, por ejemplo, en ciencias de la salud, cuál es la probabilidad de que una prueba diagnóstica nos dé un verdadero positivo, que sería la sensibilidad de la prueba, es decir, cuánto de la prueba, cuánto de la prueba, por ejemplo, me está arrojando positivo cuando realmente la persona está enferma, o la especificidad de la prueba diagnóstica, es decir, cuánto de la prueba me está arrojando que la persona no tiene la enfermedad y realmente la persona no la tiene. Entonces, esto le llaman los verdaderos negativos y los verdaderos positivos que trabajan con probabilidades. Entonces, nosotros vamos viendo la gran aplicabilidad que tiene esto en cualquier área. La misma técnica con los mismos objetivos y contenidos, pero sus aplicaciones difieren de acuerdo a el área donde nosotros estamos. Entonces, vamos a iniciar aquí con el concepto de probabilidad. Probabilidad es la posibilidad numérica medida entre 0 y 1 de que ocurra un evento. ¿Qué significa esto? Que mi probabilidad puede expresarse en valores decimales, siempre que estos estén entre 0 y 1, o en fracciones de unidad, siempre que estas no sobrepasen 1, y también pueden ser multiplicadas por 100, entonces ella debe estar entre 0 y 100%. Lo importante es que saber que la probabilidad siempre es un número positivo, no mayor de 1 y no mayor de 100 si estuviera en escala de 100%. Y como os decía, es la posibilidad numérica de que algo ocurra. Por ejemplo, que un cliente no pague a tiempo sus cuentas, o la probabilidad de comprar un artículo defectuoso, o la probabilidad de que llueva mañana. Entonces, la teoría de probabilidad estudia las leyes de la naturaleza y los problemas de la vida cotidiana. Unos conceptos importantes, el concepto de experimento aleatorio. En probabilidad o estadística matemática, el experimento aleatorio es la actividad que produce uno o varios resultados. Es la observación de una actividad o la acción de efectuar una medición. Entonces, ejemplo de experimento aleatorio es la inspección de cajas de artículos. Supongamos que hay una producción, un lote, y hay
100 cajas y yo voy a ver esas cajas, los artículos que están allí y verifico si esos artículos están conformes a un criterio. Entonces nosotros vamos a hacer un experimento que sería la inspección de las cajas de artículos, vamos a verificar los artículos y vamos a ver si tienen o no una característica esperada. Entonces, esa inspección me va a generar uno o varios resultados. El lanzamiento de un dado me va a dar de uno de 6 resultados posibles. Es decir, si yo lanzo un dado, o sale el 1, o sale el 2, o sale el 3, o sale el 4, o sale el 5, o sale el 6. El lanzamiento del dado es el experimento aleatorio que produce resultados posibles, que es un número entre 1 y 6, incluyéndolos. La medición de la percepción sobre el sistema de compensaciones salariales. Por ejemplo, yo voy a hacer una encuesta y una de mis preguntas principales es si las personas están satisfechas o no con respecto al sistema de remuneraciones. Entonces, yo voy a tener resultados diversos. Quiere decir que la medición de la percepción sobre el sistema de compensación es una actividad que me va a producir uno o varios resultados. Observar el estado del tiempo, es decir, si llueve o no llueve, o observar el nacimiento de un bebé, es decir, si el nacimiento en función del sexo de la criatura me va a decir si es hombre o mujer. Y va a tener varios resultados posibles al verificar la observación del nacimiento de unos niños en un momento determinado. Entonces yo estoy viendo que mis experimentos aleatorios son actividades de la vida cotidiana a las que vamos a verificar los resultados que ella da. Y los vamos a tratar de emular en alguna teoría o en un modelo probabilístico que me permita comprender su comportamiento. Los eventos o sucesos, estos son sinónimos, es el o los resultados de un experimento o la descripción de un resultado potencial. Los eventos se denotan con letras mayúsculas que pueden ser la A, la B, la C o la E, que son las que tradicionalmente se utilizan. Sin embargo, usted puede utilizar cualquier letra del alfabeto para denotar el evento o suceso de su interés. Hay eventos simples o eventos compuestos, esto lo vamos a ver más adelante. Como hablábamos hace un rato, el resultado en un experimento, toda acción bien definida nos lleva a un resultado único, bien definido. A ese conjunto de resultados nosotros le llamamos eventos. Y ese conjunto de resultados posibles, cuando los verificamos todos, o sea, sin tener que hacer la experiencia, verificamos cuáles serían los resultados posibles, nosotros a esto le llamamos espacio muestral, que es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento. El espacio muestral puede ser finito, infinito contable o infinito no contable. Finito porque puedo numerar los resultados y puedo saber cuáles son y se denotan en forma de conjunto. Es decir, S va a ser igual, el espacio muestral S, en algunos textos lo van a ver como W, va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, cuando se trata pues de unos dados, o el espacio muestral infinito contable, por ejemplo, si sería el número de vehículos marca Honda del año Honda Civic del año, por ejemplo, 1997, que estén circulando en la calle. O sea, que estén circulando, no necesariamente porque tienen la placa de circulación al día, sino que ellos están circulando. Yo sé que es contable, pero no sé cuántos son. Tendría que hacer esa experiencia. Entonces, lo puedo denotar así. Y son valores enteros. Y un espacio infinito no contable es aquel que permite mediciones más allá, de una precisión más allá de la unidad, es decir, que puedo tener fracciones de unidad. Por ejemplo, en los números entre 0 y 1 son infinitos, porque yo puedo tener, dependiendo del nivel de precisión, infinitos números entre 0 y 1. Cuando no es contable. Es decir, yo puedo tener aquí el 0,
Yo puedo tener el 0.00001 o el punto 0.000000009 y así hasta llegar todos los números hasta el infinito de precisión que me dé la unidad. Entonces, en este caso estamos, en los dos primeros casos estamos en espacios muestrales discretos y en el último, es decir, el tercero, en espacios muestrales continuos. Otros 4 conceptos importantes son el de eventos mutuamente excluyentes, eventos no mutuamente excluyentes, eventos colectivamente exhaustivos y eventos exprobables. Tranquilos que esto en la práctica nosotros vamos con los ejemplos comprendiéndolo. Un evento es mutuamente excluyente cuando la ocurrencia de un evento denota que ningún otro evento pueda ocurrir al mismo tiempo. Es decir, yo si voy a listar, por ejemplo, las personas de acuerdo a el país de nacimiento, la persona no pudo haber nacido en Panamá y en Costa Rica porque nació en la frontera, exactamente en la frontera. O nació, o fue registrado en Panamá, o fue registrado en Costa Rica. Entonces, eso es un evento, no, es un evento mutuamente excluyente. Por ejemplo, tener en las cartas, en las barajas, de naipes americanos o naipes, yo tengo cartas rojas y cartas negras. Es decir, esos son eventos, el color de la carta son eventos mutuamente excluyentes. Porque al salir una carta roja, no me puede salir negra porque ya salió roja. Son eventos mutuamente excluyentes. Y eventos no mutuamente excluyentes son aquellos que pueden ocurrir a la vez o uno después de otro. Esto, por ejemplo, es que si yo denoto un evento con respecto a otro, ellos pueden ser conjuntos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, el hecho de, vamos a suponer, el tiempo, y yo quiero ver dos eventos, la lluvia versus el sol. Entonces yo puedo decir que está lluvioso, el día está lluvioso o no está lluvioso, llueve o no llueve, pero y si lo veo, hay sol, se ve el sol o no se ve el sol. Entonces yo puedo salir un día afuera y está lloviendo y está el sol puesto. O sea, esos son eventos que no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, los eventos colectivamente exhaustivos. Los eventos colectivamente exhaustivos son aquellos que al ocurrir, al darse el experimento, por lo menos uno de ellos debe ocurrir. Y equiprobables es cuando los eventos tienen la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, los dados, como el ejemplo de aquí de los dados, yo tengo aquí el dado, el que me sale el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6, son eventos mutuamente excluyentes porque al lanzar un solo dado, o me sale el 1, o me sale el 2, o me sale el 6, pero no me puede salir el 6 y el 4 a la vez. No se puede dar en forma simultánea al lanzar un solo dado. También son, además de ser mutuamente excluyentes, son colectivamente exhaustivos porque yo al lanzar el dado, y el dado es un dado bueno, en buen estado, alguna de las caras del dado va a dar. Es decir, alguno de los resultados posibles se va a generar. Y equiprobables, el ejemplo de dados son equiprobables porque si yo tengo 6 caras y yo voy a ver las probabilidades de ocurrencia, todos tienen la misma probabilidad de ocurrencia, es decir, un sexto es la probabilidad de ocurrencia de que salga el 1, un sexto es la probabilidad de ocurrencia de que salga el 2, un sexto es una probabilidad de ocurrencia de que salga el 5. O sea, son equiprobables. Hay enfoques de probabilidad, la probabilidad objetiva y subjetiva. En la objetiva está la clásica y la empírica. La clásica tiene que ver con la teoría, basada en posibles resultados equiprobables. Y la empírica trabaja sobre frecuencias, es decir, sobre resultados del pasado. Es decir, yo tengo un registro histórico de lo que ocurre en mi oficina y con el registro histórico
de las ventas, por ejemplo, yo puedo saber cuál es mi venta esperada o cuál podría ser mi venta esperada en función del pasado. Entonces, cuáles son los artículos que más se mueven. Entonces, yo podría saber la probabilidad de que se venda un monitor de tal marca con respecto al monitor de tal marca, porque ya yo tengo un recuento histórico. Entonces, allí se saca la probabilidad a través de el enfoque empírico. Y el subjetivo tiene que ver con la apreciación que tiene la persona, así el conocimiento que tiene la persona, que tiene una percepción sobre la ocurrencia de un suceso. ¿Cuál es la probabilidad de que yo pase el curso de análisis cuantitativo o el curso de probabilidad? ¿Cuál es la probabilidad de que yo me compre una casa dentro de 3 semanas? ¿O cuál es la probabilidad, por ejemplo, de casarme el otro año, si soy soltera? Entonces son asuntos que uno conoce o presume o tiene percepción acerca de ellos. Por ejemplo, el de objetivo, un ejemplo o del enfoque objetivo en su parte funcional es que yo tengo la probabilidad clásica o a priori, siempre trabaja con eventos igualmente probables y mutuamente excluyentes. Yo voy a tener una probabilidad denotada por PDE, que significa la probabilidad de que ocurra el evento E, que ha sido asignado previamente por mí, le doy una notación o lo denomino, y en este caso sería el número de resultados favorables entre el número de resultados posibles. Por ejemplo, sea E el evento al lanzar una moneda sale cara. Entonces yo estoy diciendo o le estoy dando nombre a mi evento. Un ejemplo del enfoque clásico, como les decía, era la parte del lanzamiento de un dado. Aquí voy a ir rapidito porque ya lo vimos anteriormente. Yo tengo aquí mi espacio muestral denotado por S es igual, abro corchete conjunto, a todos los resultados posibles de lanzamiento de un dado. Y en una tabla yo tengo las posibilidades. Entonces, estos eventos son mutuamente excluyentes, es decir, la probabilidad de uno la característica 1 no se conjuga con la característica del otro, son mutuamente excluyentes y también son colectivamente exhaustivos porque alguno de ellos tiene que suceder mientras se realiza el experimento aleatorio o la experiencia. También son equiprobables porque tienen el mismo tamaño de su probabilidad. El enfoque frecuentista trabaja con el número de veces que ha ocurrido el evento en el pasado entre el número total de observaciones. Igualmente lo coloco PDE, que significa probabilidad de ocurrencia E, y el ejemplo, por ejemplo, aquí que se denota aquí es E, es el evento vender sin computadora el día de hoy. Para lo cual usted, si es vendedor de artículos tecnológicos, usted tiene que ver en su inventario o en su reporte de varios del año pasado o de varios años, todos los días, cuál fue el número de computadoras que se vendió cada día y puede sacar entonces el conteo de cuántos días durante ese periodo se vendieron exactamente 5 computadoras. Veamos el ejemplo del enfoque frecuentista o el empírico. Un importador de cristal Indarles de Nueva York recibe envíos de caja de 3 artículos. Los datos para las últimas 100 cajas indicaron el número de artículos dañados que había en una caja. Los datos se resumen a continuación. Número de defectos. Entonces, se revisaron 40 cajas, ¿verdad? 40 cajas que no registraron defectos. Aquí E es el evento, número de defectos detectados. 27 cajas denotaron exactamente un defecto. 21 cajas tenían 2 defectos y 12 cajas tenían 3. Como eran 100 cajas, entonces yo tengo 40 de 100, me dice que el 40% de los artículos, de la carga recibida, el 40% de la carga recibida no tuvo defectos, 27% tuvo exactamente un defecto, 21% tuvo 2 defectos y el 12% tuvo 3 defectos. Y bueno, ahí habríamos hablado de la probabilidad subjetiva, que tiene que ver con la probabilidad que le asigna a la persona de acuerdo a una información subjetiva
o una información cualitativa que disponga en ese momento. La posibilidad de comprar un auto nuevo este año, la posibilidad de que nos expandamos el otro año, eso depende de mucha información de corte cualitativa y de otro tipo de decisiones. Tengamos un ejercicio 1 para que lo observemos. La siguiente tabla muestra el número de computadoras vendidas diariamente por una tienda minorista. Determine la probabilidad de que el número de computadoras que se venda o que se vendan hoy sea A, exactamente 2, B, menos de 3 y C, más de 1. Exactamente, nos vamos, cuando dice exactamente 2, es puntual, cuando nos dice menos de 3, serían, menos de 3 sería 2, 1 y 0, y más de 1 sería 2, 3, 4, 5, hasta donde llegue. En este caso, tenemos un registro que va de 0, lo que se dio en un periodo determinado fue de 0 a 4 computadoras vendidas. Eso se vio en 118 días. En 118 días se registró o se acomodó una distribución de la variable X, que en este caso es el número de computadoras, donde hubo 12 días, no importa que sean consecutivos o no, 12 días donde no vendieron computadoras. Hubo 43 días donde se vendió exactamente una, hubo 18 días donde se vendió exactamente 2, 25 días donde se vendió exactamente 4. La probabilidad de X, es decir, probabilidad de que X sea igual a 0, de que X sea igual a 1, es decir, número de computadoras vendidas, el rango fue de 0 a 4. Entonces, para X igual a 0, es decir, no vender computadoras, es el 10.2%. Yo puedo decir que el 10.2% de los días de venta no se logró vender. Hubo un 10.2% de las veces que no vendemos computadoras. Es la probabilidad de no vender computadoras. Ninguna computadora es el del 10.2%. La probabilidad de vender 3 computadoras en un día de venta es casi el 17%, es decir, 16.9%. La suma de las probabilidades nos debe dar 100. A veces por el redondeo no nos da, pero Excel guarda la precisión y con exactitud nos da el valor. Entonces, nos da un valor 100 exactito si usamos todos los decimales o si lo hacemos en Excel. Si lo hacemos manualmente, entonces al redondear, pues puede ser que no nos dé exactamente el valor. Veamos entonces cómo sería la probabilidad de exactamente 2 computadoras directo en la tabla, 15.3%. Que vendamos menos de 3 sería 18 más 43 más 12 y el resultado lo dividimos entre, o sea, ese resultado lo dividimos entre 118 y vamos a obtener lo mismo que 10.2 más 36.4 más 15.3, es decir, menos de 3. Sería 61.9. Y luego mayor que 1 sería 2, 3 y 4, es decir, sumar todo esto y dividirlo entre 118 o tomar 15.3 más 16.9 más 21.2 nos va a dar 53.4 que se obtiene de sumar desde X2 hasta X4. Y tenemos que el 53.4% de los días se vende más de una computadora. Miren que no lo incluye. Hay varias reglas de probabilidad. La probabilidad siempre debe ser positiva, es decir, debe moverse entre 0 y 1 o 0 y 100%. La probabilidad del espacio muestral, es decir, la probabilidad de todos los eventos posibles es igual a 1 o suceso seguro. Hay una regla que se llama la regla de adición para eventos mutuamente excluyentes y para eventos no mutuamente excluyentes. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes, la probabilidad de que A o B ocurra, A unido con B es lo mismo que decir A o B, es decir, usamos la disyunción O. De hecho, podemos escribir P de A o B. También podríamos usar la disyunción O. Si no es más fácil, cuando vamos a hacer los ejercicios, va a ser igual a la suma de las probabilidades. Si los eventos son mutuamente excluyentes, quiere decir que la probabilidad 1 excluye la probabilidad otro. No hay una inclusión dentro de ellas. Esto expresa la probabilidad de que A
o B ocurra o ocurran ambas. Por ejemplo, en este caso no pueden ocurrir ambas porque es A o B cuando los eventos son mutuamente excluyentes. Cuando los eventos son mutuamente excluyentes no puede ocurrir simultáneamente los dos. O es uno o es el otro. No pueden ser ambos. Esto significa que no puede haber intersección. Es decir, en un diagrama de Venn, ¿se acuerdan del diagrama de Venn? Yo tengo el universo y tengo dos conjuntos, el conjunto A y el conjunto B. En este caso sería el evento A y el evento B. Como ellos no se tocan, no se trastocan, quiere decir que no hay intersección. La intersección es vacía. Eso significa que yo estoy en eventos mutuamente excluyentes. También puede haber una extensión de la probabilidad. Aquí cuando pongo probabilidad de A intersección B, esta intersección es como si tuviéramos I, la conjunción I. Y cuando tenemos U o unión es la disyunción O. Ocurre A o ocurre B. Pero cuando la intersección es igual a 0, es decir, ellos no tienen o no comparten elementos en común, entonces esa intersección es vacía. Cuando tenemos tres eventos, la probabilidad de que ocurra A, o ocurra B, o ocurra C, es la suma de las probabilidades. Pero cuando yo tengo, por ejemplo, aquí, para que veamos este ejemplo, tengo unas 200 cadenas de tiendas, reveló los ingresos después de pago de impuestos como sigue. Tengo A, he distribuido las empresas de acuerdo a tres categorías, la A, la B y la C. A significa que tienen ingresos menores de 1 millón. B significa que tienen ingresos de 1 millón a menos de 20 millones. Y C significa empresas que tienen ingresos de 20 millones o más. Ellos son mutuamente excluyentes porque la forma en que se expresa sus ingresos nos denotan que ningún elemento ni una empresa puede ser contada igualmente en dos categorías. Son mutuamente excluyentes. Quiere decir que tengo 102 empresas de 200 que tuvieron ingresos menores a 1 millón, 61 que tuvieron entre 1 y menos de 20 millones y 37 que tuvieron 20 millones o más. Entonces ahora me preguntan cuál es la probabilidad de que una cadena de tiendas tenga menos de 1 millón de ingresos después de pagar impuestos. Menos de 1 millón sería 102 entre 200, eso me da 0.51, que usted podría dejar el problema hasta 0.51 o colocarlo en porcentaje, multiplicando por 100 me da 51%. O sea, hay un 51% de las empresas que tienen ingresos menores de 1 millón. Es decir, que si yo voy a ese grupo y saco una, la probabilidad de que tenga ingresos menos de 1 millón es del 51%. ¿Cuál es la probabilidad de que una cadena de tiendas tenga ingresos de 1 millón a menos de 20? Quiere decir, de 1 millón, ¿verdad? A menos de 20, o que tenga ingresos de 20 millones o más, que es lo mismo que decir de 1 millón o más de ingresos, que contiene este que está aquí. Entonces sería la probabilidad de B unido con la probabilidad de C. Es decir, probabilidad, si yo selecciono una empresa, la probabilidad que tenga ingresos de 1 millón a menos de 20 millones o 20 millones o más sería igual a la suma de las probabilidades porque yo no tengo ninguna intersección. Sería 61 de 200 más 37 de 200. Eso sería 0.305 más 0.185 me da 0.49, que sería igual a 49%. Si observamos, ellos son complementarios, la probabilidad anterior y esta, porque yo estoy sumando esta para el punto B y esta sería la A. Es decir, ellos son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivas. Y con esto nosotros estamos diciendo que se aplicó la regla de adición para eventos mutuamente excluyentes. Para eventos no mutuamente excluyentes pasa lo siguiente. Yo tengo mi diagrama, para que lo observemos, un diagrama donde tengo el universo, tengo un evento A y un evento B, pero ellos tienen información que comparten.
Cuando ellos comparten elementos, hay elementos de B que están en A, ¿verdad? Y de A que están en B, significa que los eventos no son mutuamente excluyentes. Podrían darse en forma simultánea o uno después de otro. Entonces yo tengo la probabilidad de A unido con B va a ser igual, o la probabilidad de que ocurra A o que ocurra B va a ser igual a la suma de las probabilidades menos la intersección, que en este caso sería la probabilidad. Esto se llama la probabilidad conjunta, porque yo tengo aquí una conjunción que es I. Aquí yo tengo una disyunción O. La disyunción O trabaja con el operador suma y la disyunción O trabaja con el operador suma y la disyunción I, la conjunción I trabaja con el operador multiplicación. Es decir, aquí yo tengo mi conjunta, cuyo valor de enlace en este caso ocurre A y B, que sería la intersección de ellas. ¿Y por qué se resta? Porque si yo a todo A le sumo todo B, yo tengo elementos que están en ambos y estoy repitiendo la información. Por eso se resta. Entonces, sumo A, la probabilidad de A más la probabilidad menos la probabilidad de la intersección. En este caso yo tengo la conjunción A y B, ocurre A y B a la vez, y aquí la disyunción O, es decir, ocurre A o B, es decir, ocurre A o ocurre B o ocurren ambas, cuando estamos en eventos no mutuamente excluyentes. Vamos a ver un ejemplo. Una carta de una baraja americana de 52 naipes se va a seleccionar en forma aleatoria, es decir, al azar. ¿Cuál es la probabilidad de que la carta seleccionada sea un rey o una negra? La probabilidad de escoger un rey sería probabilidad de R, que sería rey, es igual a 4 de 52. Y la probabilidad de escoger una carta negra sería P de N, que serían 26 de 52. La mitad de las cartas son rojas y la mitad son negras. Y yo tengo 4 reyes. Los eventos no son mutuamente excluyentes porque existe la posibilidad de extraer una carta que tenga ambas características. Existen 2 reyes negros y existen también 2 reyes rojos. Pero en este caso, como son 4 reyes, yo tengo que extraer lo que comparten en común, que serían esos 2 reyes negros que ya yo he sumado en ambos casos. Entonces, la probabilidad de escoger un rey o una carta negra, es decir, un rey o una carta negra, sería la suma de las probabilidades, sería 4 de 52 más 26 de 52, y a eso le voy a quitar la intersección, que en este caso sería las 2 cartas que son reyes de color negro, que ya fueron contados en algunos de los casos. Entonces, así se resolvería este problema. Tenemos una extensión cuando son 3 eventos no mutuamente excluyentes, es decir, que pueden haber intersecciones. Y tenemos la siguiente. Tengo la probabilidad de que ocurra A, ocurra B, ocurra C, va a ser igual a la suma de las probabilidades, menos las intersecciones por pares, es decir, la intersección de A y B, menos la intersección de A y C, menos la intersección de B y C. Y al final de cuentas tengo que sumarle la intersección de todas, porque al irlas restando, le voy a quitar el pedacito que queda aquí, donde está la intersección conjunta de los 4 eventos o sucesos. Hay otro teorema que hay que recordar también, y nosotros lo vamos a hacer en la práctica, sería la ley del complemento. Yo tengo la probabilidad de A, pero si yo tengo eventos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, es decir, mutuamente excluyentes significa, en este caso, que un evento excluye la posibilidad de que ocurra el siguiente, como en la regla anterior a esta, y aparte de ellos son exhaustivos, yo teniendo el total, porque la suma de las probabilidades me da la unidad, la suma de todos los eventos posibles me da la unidad, en eventos mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos, entonces yo le resto
la probabilidad del complemento. Esto significa 1 menos la probabilidad de no A o el complemento de A. Mira, este corchetito aquí significa todo lo que no es A. Y eso lo podemos dibujar en un diagrama de Venn como este. Yo tengo mi universo, yo tengo el evento A y yo tengo todo lo que no es A. Todo lo que no es A serían todos los eventos que están aquí, incluso eventos que están fuera de los otros eventos que hacen parte del universo. Entonces, si yo quiero saber la probabilidad de A, y tengo conocido la probabilidad del complemento, la puedo buscar de esa forma. Es decir, por complemento. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo de mutuamente excluyente. Para eventos mutuamente excluyentes, se entrevistará a un grupo de 2.000 empleados de una compañía para preguntarles sobre un nuevo plan de pensiones. Los empleados se clasifican como si supervisores, empleados de mantenimiento, de producción, de gerencia y del área secretarial. A cada uno de esos eventos se le dio una letra. A es ser empleado del área de supervisión. E significa ser del área secretarial y C significa de producción y así sucesivamente. Y tenemos las cantidades. Tenemos los 2.000 distribuidos en supervisores, mantenimiento de producción, gerencia y secretarial. Y la probabilidad sería las partes de un total. 120 entre 2.000 multiplicado por 100 me da 6%. 50 de 2.000 me da 0.25. 0.025 que multiplicado por 100 me da 2.5. 1460 de 2000 me da 73%, o sea, 0.73 que multiplicado por 100 da 73%. Y así sucesivamente. Y obtengo en este caso que la suma de las probabilidades me va a dar 100. Porque ellos son mutuamente excluyentes. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que la primera seleccionada sea de mantenimiento? Sería la probabilidad de B, que va a ser 50 de 2000. Eso me da 0.025 que multiplicado por 100 me da 2.5. Es decir, si yo selecciono un empleado al azar, ¿cuál es la probabilidad que sea del área de mantenimiento? Sería el 2.5%. ¿Y cuál es la probabilidad que sea del área de secretarial? O del área, o sea, de secretaría. Sería entonces 68 de 2000 que multiplicado por 100 nos va a dar 3.4. 68 de 2000 da 0.034 que multiplicado por 100 me da 3.4. Es decir, yo tengo un 3.4% de probabilidad de que al seleccionar una persona sea del área secretarial. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea alguien de mantenimiento o de secretaría? Voy a seleccionar una. ¿Cuál es la probabilidad de que sea de mantenimiento o secretaría? Y aquí me pregunto, ¿se puede ser simultáneamente un empleado de mantenimiento o del área secretarial? Entonces contesto no, esa intersección es vacía. Quiere decir que el evento es mutuamente excluyente y aplico esta regla. Incluso puedo aplicar la extensiva porque cuando voy a ver la intersección, esa intersección es cero. Entonces la probabilidad de que sea del área de mantenimiento o después ustedes pueden trabajar con la disyunción o del área secretarial va a ser igual a la suma de las probabilidades. Como no hay intersección, porque esos eventos son mutuamente excluyentes, se suman esas probabilidades. 2.5 más 3.4 me da 5.9. O sea, yo tengo casi un 6% de que al seleccionar una persona al azar, sea de mantenimiento o sea de secretarial, del área secretarial. Ahora digo, ¿cuál regla de probabilidad se aplicó en la pregunta anterior? La regla de adición. ¿Estos eventos son mutuamente excluyentes? Sí, porque la probabilidad de uno me excluye la probabilidad de otro, es decir, que ellos están distribuidos de manera tal de que ningún elemento puede ser contado indistintamente en otro evento. Están separados completamente. Ahora me dicen, ¿cuál es la probabilidad de no seleccionar a una persona de mantenimiento? En este caso, ¿cuántos son de mantenimiento? De mantenimiento son 2.5. Ya yo tengo esa información. Porque si la persona, me están pidiendo que la persona que no sea de mantenimiento, no seleccionar una persona de mantenimiento, es decir, que sea de supervisión, de producción, de gerencia o secretarial. Es decir, yo tendría que sumar 6.0 más 73.0
más 51.1 más 3.4. Es más fácil para mí aplicar la regla del complemento, es decir, ¿cuánto es mi universo? 100%. Si yo le resto los de mantenimiento, voy a tener entonces los que no son de mantenimiento, es decir, B complemento, es decir, que no sea todo, la probabilidad de todo evento distinto a mantenimiento. Sería igual a 1 menos la probabilidad de ser de mantenimiento, sería 1 menos 0.25 o 100 menos 2.5%. Al final de cuentas me debe dar el mismo resultado, me da 0.975, es decir, multiplicado por 100, 97.5%. Yo tengo un 97.5% de probabilidad que la persona seleccionada no sea de mantenimiento. Allí aplicamos la ley del complemento. Estos eventos son mutuamente excluyentes, colectivamente exhaustivos, pero no son equiprobables, porque estamos ante la regla empírica, es decir, frecuentista. Vamos a ver un ejemplo para probabilidad, eventos para, un ejemplo para probabilidad en eventos no mutuamente excluyentes. En una muestra de 100 estudiantes, de 500 estudiantes, yo tengo 500 estudiantes, 320 dijeron tener estéreo, 175 dijeron tener una TV y 100 dijeron tener ambos en su habitación. Cuando voy a verificar, yo tenía esa lista y cuando voy a verificar tengo que la probabilidad de estéreo, de probabilidad de tener estéreo es 320 de 500, eso me da 0.64, que es lo mismo que 64%. La probabilidad que tenga estéreo. La probabilidad que tenga un televisor es 175 de 500, que sería 0.35. Y que tenga ambos sería 100 de 500, que sería 0.20. Eso es cuando hacemos una pregunta y le damos opción múltiple. Entonces no voy a poder hacer exclusión a la hora de hacer el análisis. Entonces, si un estudiante es seleccionado aleatoriamente, ¿cuál es la probabilidad que tenga un estéreo o una TV en su habitación? Entonces, que tenga estéreo o, miren que en este caso ya no le puse la U para que ustedes vean que también lo pueden hacer así. También podemos con la práctica hacerlo directamente, obviando un poco la parte funcional. Pero ahora estoy usando la fórmula para que ustedes se vayan adentrando en el concepto. La probabilidad de que el estudiante seleccionado tenga estéreo o televisor o ambas, porque aquí hay intersección, o ambas, sería igual a la probabilidad de tener estéreo más la probabilidad de tener TV menos la probabilidad de tener ambos. Entonces sería 320 entre 500 más 175 entre 500 menos intersección, que sería 100 de 500. Al ver esto, eso nos va a dar 0.79, que sería el 79%. Ahora, si yo quisiera saber, por ejemplo, cuál es la probabilidad de que solamente tengan televisor o que solamente, exclusivamente tengan estéreo o que no tengan ni televisor ni estéreo, ¿cómo podría calcular las probabilidades? Eso lo hacemos primero sacando los valores numéricos y después la probabilidad. Por ejemplo, yo tengo 175 que dijeron TV, pero habían 100 de ellos que dijeron tener ambos. Quiere decir que tengo 75 que solamente o exclusivamente tienen TV. Tengo 320 en mi listado, conté 320, pero hubo 100 de ellos que dijeron ambos. Quiere decir que tengo 220 que exclusivamente tienen o dijeron televisor. Entonces, perdón, estéreo. Y luego nosotros decimos, bueno, si yo sumo 320 más 175, ¿verdad? 320 más 175 menos 100, eso me da 395. Esos 395 serían los que yo realmente, los que dijeron tener alguno de ellos. Quiere decir que si yo encuesté 500, la diferencia me dice a mí
cuántos no tienen ni uno ni de otro. Esto es preferible cuando lo vemos en un diagrama de Venn. Yo puedo hacerlo con la fórmula, o puedo sacar las diferencias con respecto a la intersección, o puedo hacerlo directamente en un diagrama de Venn. Yo tengo aquí el evento tener estéreo. Y tengo aquí el evento tener televisor. Y los que dijeron tener televisor y tener estéreo. Perdón, aquí es una S. ¿Qué significa esto? Que la intersección, yo tenía aquí 320 que dijeron estéreo, pero ya tengo 100 de ellos que dijeron que tenían estéreo y televisor. Así que 300 menos 100 me da 220. 220 más 100 serían los 360. Si me voy a la TV, tengo 175. Pero hay 100 que tienen ambos. Quiere decir que 100 más 75 me hacen los 175. Si yo voy a ver y nada más veo esta parte de la circunferencia quitándole la intersección, tengo 75 que solamente tienen TV y de este lado tengo 220 que solamente tienen estéreo, más los 100 que tienen ambos. Luego entonces 200 más 100 más 75 suman 395, que restado a 500 me dan 105 que no están en ningún otro evento. Es decir, que no aplicaban, no dijeron tener ni televisor ni estéreo. Es decir, hay 105 personas de 500 que no tienen ni televisor ni estéreo. Es la forma de analizar este problema. Y es importante cuando vamos a procesar información. También existen las reglas de multiplicación. Primero, para eventos independientes. Un evento es independiente cuando la ocurrencia de un evento no tiene efecto en la probabilidad de ocurrencia del otro evento. Ojo, es diferente la regla de multiplicación a la de la suma. Cuando yo digo mutuamente excluyente, es que al ocurrir uno o al ver uno, yo excluyo la probabilidad de que ocurra el siguiente. En otras palabras, yo no puedo contar indistintamente un evento o un elemento dentro de uno y otro a la vez. Se cuenta en uno o en el otro. Eso es mutuamente excluyente. Los independientes es que al ocurrir un evento, la probabilidad o el valor de la probabilidad del siguiente evento no se ve afectada, se mantiene igual. Es decir, su ocurrencia no afecta la probabilidad de ocurrencia del siguiente. La probabilidad se daría entonces como la regla de la probabilidad de que A y B ocurran, es decir, en forma conjunta. Entonces, la conjunción intersección es lo mismo que I, A y B. Y ella está asociada a la operación matemática de multiplicación. Cuando los eventos son independientes, se multiplican sus probabilidades. A esto se le llama probabilidad conjunta, la probabilidad de que ocurra A y B, probabilidad conjunta. Es decir, que ocurran simultáneamente o una después de otra. Si hay tres eventos y son independientes, entonces la probabilidad de que ocurra A y que ocurra B y que ocurra C es la multiplicación de sus probabilidades, porque la probabilidad de ocurrencia de A o la ocurrencia de A no afecta la probabilidad de ocurrencia de B ni afecta la probabilidad de ocurrencia de C. Es decir, sus valores numéricos se mantienen intactos. Pero cuando los eventos son dependientes, la ocurrencia de un evento tiene efecto en la probabilidad de ocurrencia del otro. Es decir, le cambia el valor a la probabilidad del siguiente y el subsiguiente, si fuese el caso. Entonces, la probabilidad de A y B en eventos dependientes, la probabilidad de que ocurra A y B en eventos dependientes sería igual a la probabilidad de que ocurra A, ella se mantiene sin problemas, por la probabilidad de que ocurra B, esto sería así, la probabilidad de que ocurra B, dado que ocurrió A. Ese slash significa la probabilidad de que ocurra B dado que ocurrió A. Es decir, también lo puedo decir de esta forma. La probabilidad de que ocurra A, que ocurre el primer evento, por la probabilidad de que ocurra el segundo evento, dado que el primero ya ocurrió.
Yo sé de antemano que ocurrió el primero, cuál es la probabilidad que ocurra B. Entonces se ve afectada. Esto es la probabilidad conjunta y es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B dado que ocurrió A. Es decir, ya se sabe que ocurrió A. A esta se le llama la probabilidad condicional. Esta es la probabilidad condicional. Y cuando tengo 3 eventos, esto aumenta. Entonces, si yo quiero buscar la probabilidad condicional, por ejemplo, la probabilidad de B, dado que ocurrió A, se puede buscar como la probabilidad de la intersección entre la probabilidad de A. Es decir, en el denominador va el condicionado, en este caso A. Para 3 eventos dependientes se extiende. La probabilidad que ocurra A y ocurra B y ocurra C va a ser la probabilidad que ocurra el primero, es decir, A, por la probabilidad que ocurra el segundo, dado que el primero ya ocurrió, es decir, A, por la probabilidad que ocurra el tercero, por la probabilidad que el primero y el segundo ya ocurrió. Esto me va diciendo a mí que el primero no se ve afectado, el segundo se ve afectado por la ocurrencia del primero y el tercero se ve afectado por la ocurrencia de los dos anteriores. Un ejemplo de ello, por ejemplo, acá, un ejemplo de eventos independientes es la lotería. La lotería es un juego de azar que trabaja con independencia estadística. ¿Por qué? Porque la probabilidad de que ocurra un número, por ejemplo, que ustedes observan que, los que ven loterías observan que ponen, en el primer premio ponen 4, 0, 4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 4, 5, hasta 4 9, es para lograr la independencia, es decir, que si ocurre en el primer dígito, la primera extracción salió el 9, yo no, yo todavía tengo 9, o sea, me puede salir 9 en el segundo, en el tercero y en el cuarto premio. Por eso ustedes ven que sale, por ejemplo, ha habido premios, o se han registrado premios como 0, 0, 0, 0, o sea, 4 ceros, o 9, 9, 9, 9, eso también ha pasado, o 33, 33. Es posible porque como nosotros hacemos esa condición con las balotas, estamos logrando independencia. Si nosotros no lo hiciéramos así, entonces nosotros podríamos ver afectados los premios de la lotería, ya no serían independientes. Ya fuera dependiente, si nosotros eliminamos, o sea, no mantuviéramos los 4 números de cada uno de ellos, ya entonces hay una dependencia en la ocurrencia. El mismo problema nos lo va diciendo. Vamos a ver esto en forma más práctica. Vamos a ver ejemplos de eventos independientes. Si yo tiro al aire 2 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que ambas salgan sello? Yo puedo decir que si yo salgo una moneda 2 veces, si me sale sello la primera vez, 0.5, no impide o no me afecta la probabilidad de que el sello siguiente sea 0.5. ¿Por qué? Porque yo estoy lanzando una segunda moneda, no está condicionada. Si yo saco el sello, pueden sacar sello o cara. La probabilidad de sello es 0.5, la probabilidad de cara es 0.5. Pero si yo lanzo una moneda, una vez, puede salir cara o sello a un 50% de probabilidad cada una de ellas. Pero al lanzar una segunda, tengo nuevamente son independientes porque mantengo la probabilidad de sello y de cara intacta, o sea, 50 y 50. Si lanzo una moneda una tercera vez, es independiente porque nuevamente mi probabilidad de sello y de cara se mantiene 50 y 50, y así sucesivamente. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ambas salgan sello? Entonces, la probabilidad de sello habíamos dicho que es 0.5. Los sucesos son independientes, ya que, como les decía, que caiga el primer lanzamiento sello no afecta la probabilidad que la ocurrencia del resultado de sello en la segunda se altere, se mantiene en 0.5. Entonces, la probabilidad que ambas caigan cero estaría denotada por la probabilidad de sello y sello, o sea, el primero sello y el segundo sello. Entonces, ellas no están condicionadas.
quiere decir que se mantienen intactas, son independientes. La probabilidad de sello por la probabilidad de sello es 0.5 por 0.5, que 0.5 por 0.5 es 0.25 o 25%. El espacio muestral para lanzamiento de dos monedas sería como sigue. S va a ser igual a, puede salir cara o cara o sello y cara, y sello y sello. Yo, sin tener que hacer esta experiencia, yo puedo presumir que en el primer evento simple, porque este es un evento simple es lanzar un dado. Ya se vuelve compuesto si lanzo 2 o 3, porque empiezan a ver la conjugación de los resultados posibles. Entonces, el evento simple de lanzar una moneda tiene uno de dos resultados posibles, es decir, dos resultados posibles. Pero si se repite dos veces, sería dos resultados posibles elevado al número de repeticiones, que sería a la 2. 2 a la 2, 2 elevado a la 2 sería 4. Si yo tuviese, por ejemplo, el evento simple, lanzar una moneda, sería 2, pero lo voy a repetir 3 veces, sería 2 elevado a la 3, porque la repetición sería 3. Mi evento simple tiene dos resultados posibles. Sería 2 por 2, 4 por 2, 8. Yo tendría entonces 8 resultados posibles al lanzar 3 monedas. Y así sucesivamente tendría que ir sacando los resultados posibles. En este caso, si lanzo 2 veces una moneda y al lanzar la moneda tiene un resultado, un evento, unos resultados posibles de 2, tienen dos resultados posibles elevado a la 2, porque voy a repetirlo 2 veces, sería 4. Tengo 4 resultados posibles. Es cara de cara, cara y sello, sello y cara y sello y sello. ¿Cuántos de ellos tienen la condición ambos sellos? Solamente uno. ¿Uno de cuántos? De 4. Uno de 4 eventos, es decir, un cuarto, que sería el 25%, tiene la posibilidad de que sean dos sellos. Entonces, esto también se puede ver en un árbol de probabilidad. Vamos viéndolo porque así también nos vamos acercando o teniendo mayor conocimiento cuando vayamos a ver los árboles de decisión. Tengo aquí la probabilidad de cara y la probabilidad de sello. Yo tengo dos eventos que debo tener una bolita. Empezó con una bolita, un nodo. Entonces, la probabilidad de cara es la primera, y este sería el primer tiraje. El primer tiraje. Tengo cara y sello, punto 5 y punto 5. Pero, por ejemplo, si el primero me sale cara, ¿qué pasa con el segundo? El segundo podría ser cara o podría ser sello. Y si tuviésemos otra experiencia, podríamos hacer lo mismo aquí, cara y sello y cara y sello. Podríamos tener entonces los 8 resultados que les había hablado hace un rato. Pero esto se lee de la siguiente forma. Esta es la probabilidad de que me salga cara, la probabilidad de que me salga cara. La probabilidad de que me salga cara, dado que ya salió cara en el primero, pero ellos no son independientes, así que no se afecta. Aquí yo tendría la probabilidad condicional, pero en este caso, como es independiente, ella no está condicionada, su probabilidad se mantiene igual. Entonces yo voy a obtener la conjunta. Es la probabilidad de que me salga cara y sello, cara y cara, al primer tiraje, cara y cara, sería 0.5 por 0.5, sería 0.25. La probabilidad de que la primera sea cara y la segunda será sello, cara y sello, sería 0.5 por 0.5, que sería 0.25. Luego, la probabilidad de que la primera sea sello y la segunda sea cara, sería 0.25 por 0.5, que también sería 0.25. Y luego, la probabilidad de que la primera haya salido sello y la segunda sello, sería entonces la que nosotros queremos, que sería 0.5 por 0.5, que sería 0.25. O sea, estos que están aquí, este es el espacio muestral. Estos son los resultados posibles de lanzar dos monedas. La suma de todos, en forma exhaustiva, de todos los resultados posibles, debe dar igual a 1. 0.25 más 0.25 más 0.25 más 0.25 me dan el universo, porque exhaustivamente puede pasar a alguno de estos 4 eventos. O que ambos sean caras, o que ambos sean sellos, o que el primero sea cara y el segundo sea sello, o que el primero sea sello y la segunda sea cara. Cualquiera de estos eventos pueden ser los resultados de esa experiencia.
vamos a ver otro ejemplo de independencia. Aquí nos dice que Chris posee dos inventarios independientes, uno de otro. La probabilidad de que el inventario A aumente su valor el próximo año es de 0.5. Y la probabilidad de B, que el inventario B aumente su valor, es de 0.7. Tenemos la probabilidad de aumentar el inventario A y la probabilidad de aumentar el inventario B. Nos preguntan ahora cuál es la probabilidad de que ambos aumenten su valor el próximo año. Son independientes, es decir, aquí la probabilidad de ocurrencia de A no se va a ver afectado por la de B. En este caso sería la probabilidad de que A y B aumenten. Sería 0.5 por 0.7, que sería 0.5 por 0.7, 0.35 o 35%. Yo tengo un 35% de probabilidad de que ambos inventarios aumenten su valor. Ahora me preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno aumente su valor el próximo año? Esto implica que cualquiera de los dos o ambos aumenten. Así, la probabilidad de al menos uno sería que la probabilidad de que A aumente, pero B no aumente, aumenta A y no aumenta B, más, o en este caso, o la probabilidad de que no aumente A y aumente B, o la probabilidad de que aumenten ambos. Quiere decir que al menos uno aumente sería o esta condición, o esta condición, o esta condición. Es decir, aquí tengo los productos, pero como he dicho, o puede aumentar uno, el A, el inventario A, y no aumentar el B, puede aumentar A y no aumentar B, o no aumentar A y aumentar B, o aumentar A y aumentar B. Ese O me está diciendo entonces que hay suma. Y estos de aquí son productos. Sería 0.5 por 3, 0.3 porque 0.7 es la probabilidad que aumente B. Quiere decir que no aumente sería 0.3. 0.5 sería la probabilidad que aumente A, pero como 0.5 y 0.5 son complementarios, pues 0.5 por 0.7. Y la probabilidad de que aumenten ambos sería 0.7 la probabilidad que aumente A, y perdón, que aumente B, y 0.5 que aumente A. Aquí el orden de los factores no afecta el producto. Quiere decir que yo tengo aquí 0.85. Tengo un 85% de probabilidad que ambos, al menos uno, aumente de los inventarios. Otro ejemplo de independencia, yo tengo una bolsa que contiene 7 fichas rojas y 5 azules. Se escogen 2 fichas, una después de la otra sin reemplazo. Al decir sin reemplazo de fichas, yo estoy creando una dependencia o una condición. Porque si no reemplazo, voy afectando el universo y la cantidad de fichas que hay en la observación. Entonces, la probabilidad simple de una ficha roja sería 7 de 12 y de una ficha azul sería 5 de 12. ¿Cuáles son los eventos posibles y cuáles son sus posibilidades? Bueno, que la primera sea roja y la segunda sea roja, es decir, que ambas sean rojas, que estaría dado por la probabilidad de roja la primera y roja la segunda. Como ya están condicionadas, sería la probabilidad de roja la primera por la probabilidad de roja la segunda, dado que la primera fue roja. Entonces yo tengo la primera no se ve afectada, 7 de 12, multiplicada por la segunda, que sea roja, dado que la primera fue roja, quiere decir que ya no tengo 7, sino que ahora tengo 6, porque ya ocurrió una roja, pero ya no tengo 2 elementos porque no estoy reemplazando, quiere decir que yo tengo 11 elementos. Mi probabilidad de la segunda se ve afectada por la ocurrencia de la primera. Finalmente, esto nos da a nosotros 0.318, es decir, 31.8% la probabilidad de que ambas sean rojas. También puede ocurrir que la primera sea roja y la segunda sea azul. La primera roja y la segunda azul sería la primera roja, por la probabilidad de la segunda azul, dado que la primera fue roja. Quiere decir que 7 de 12 se mantiene estable, 5 porque todavía tengo, extraje fue una roja, quiere decir que tengo 5 azules, pero ya no tengo 12 fichas, sino que tengo 11. Ella está condicionada. Ya no es 5 de 12, sino 5 de 11.
se vea afectada por la ocurrencia de la primera, que cambia el universo de la probabilidad. Esta probabilidad conjunta y esta sería la probabilidad condicional. Esta sería la probabilidad condicional. Finalmente me da 26.5% o 0.265. También puede ocurrir que la primera sea azul y la segunda sea roja. Es decir, primera azul y la segunda roja, la primera vez no se ve afectada, sería la probabilidad de azul, la primera por la probabilidad roja, la segunda, dado que la primera fue azul. Entonces tengo 5 de 12 rojas en la primera extracción, pero como no reemplazo, ya no tengo 12, sino que tengo 11 fichas. Y tengo 7 de color azul, perdón, de color rojo, porque la primera seleccionada fue azul. Al final de cuentas tengo la misma probabilidad que esta. Cuando en un ejercicio nos dicen, nos dan el orden, pues escogemos una de las dos. Pero si nos dicen cuál es la probabilidad de que por ejemplo, que al menos una sea exactamente una roja, no me está dando el orden. Entonces yo tendría que hacer ambos eventos posibles y sumarlos. Pero si me dicen que la primera sea roja o me dicen que la primera sea azul, entonces ya yo escojo alguna de ellas. Que la primera sea azul y la segunda sea azul. Entonces sería que la primera sea azul por la probabilidad de la segunda azul, dado que la primera fue azul. Entonces tengo 5 de 12 azules por la probabilidad de la segunda azul, dado que la primera también fue azul. Ya no tengo 5, sino 4, pero ya no tengo 12 fichas, sino 11. Quiere decir que mi probabilidad de la segunda se ve afectada por la ocurrencia de la segunda. Todas estas que están aquí son probabilidades condicionales y estas que están aquí se llaman probabilidades conjuntas. Esto se puede ver en un diagrama de árbol y con esta información yo tengo 7 de 12 y 5 de 12, que estas serían las rojas y estas serían las azules. Entonces la probabilidad de que la primera sea roja sería 7 de 12 y la segunda roja sería 6 de 11, es decir, pierdo un elemento de cada una. Que la primera sea roja y la segunda sea azul, la primera se mantiene y tengo 5 azules, pero ya no tengo 12 fichas, sino 11. Luego aquí se pueden ir generando las conjuntas. Estas que están aquí son las condicionales. Esta sería la probabilidad simple, la probabilidad condicional y la conjunta sería el resultado de la multiplicación de ambas. Entonces tengo aquí la probabilidad de que la primera sea azul, 5 de 12, por la probabilidad de que la segunda sea roja sería 7, pero ya no tengo 12 fichas sino 11. La probabilidad que sea azul la primera y azul la segunda, tengo 5 de 12 y ya tengo acá, no tengo 5 fichas sino 4 de color azul. Y tengo entonces en mi universo ya no son 12 sino 11. Por eso es que cuando hacemos probabilidades dependientes o condicionales, los universos van cambiando. Observemos otro ejemplo. Tengo un conjunto de datos donde tengo las personas distribuidas por sexo. Hombre, hombre, mujer, hombre, mujer, y tengo la edad. Entonces he distribuido la característica sexo en hombre, mujer, y la edad 18, 19, 19, 20, hasta las edades que aquí se ven registradas. Entonces he creado dos eventos. El evento A es ser hombre, sería el verdecito que está aquí, y el evento B, que está en rojo, sería edad, es decir, personas menores de 20 años. Aquí tengo las personas menos de 20 años, están en rojo. Todos los que están en blanquito ya serían personas de 20 años o más. Entonces yo los pongo en una tablita y tengo lo siguiente. Tengo hombres, tengo 4, 5, 6 hombres, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hombres, y tengo, ¿cuántas mujeres? Tengo entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 mujeres. 6 y 2 son 8 mujeres y tengo 6 hombres. Y tengo menos de 20 años, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, es decir, 4 más 2, 6, menos de 20 años tengo 6, y de más de 20 años tengo 8, es decir,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces voy a buscar la probabilidad de A. ¿Cuál es la probabilidad de ser hombre? Entonces la probabilidad de ser hombre sería 4, 5, 6. ¿6 de cuánto? De todo lo que hay aquí, que sería 4 más 2, 6. Más 6, 12, más 2, 14. Mi universo son 14 personas. Entonces son 6 de 14, me da 0.43, 43%. Es decir, que si yo selecciono una persona al azar, la probabilidad de que sea hombre es de 43%. Y B, que sea menor de 20 años, son de menores de 20 años, también hay 6 personas, 4 más 2 son 6, sería 6 de 14, tengo un 43% de probabilidad de que la persona sea menor de 20 años. Ahora, la probabilidad conjunta, es decir, la probabilidad de que la persona sea hombre y tenga menos de 20 años. Hombres que tengan menos de 20 años, tengo 4. Entonces, hombres que tengan menos de 20 años serían los que están cruzados con verde y rojo, es decir, 1, 2, 3 y 4. Tengo 4 hombres que son menores de 20 años. Entonces serían 4 de 14, 0,29, que sería el 29%. Es la conjunta, es decir, la condición ser hombre menor de 20 años. Y A o B, que aquí sería, ya no sería conjunta, sino que sería la disjunta, es decir, la disyunción O, es decir, que sea hombre o tenga menos de 20 años, sería la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de intersección, porque ella existe, no es vacía. Entonces sería la probabilidad de A más la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de ser hombre más la probabilidad de ser menor de 20, menos lo que comparten en común. En este caso sería 16 de 14, que sería la probabilidad A, la probabilidad de B, que sería 6 de 14, más 6 de 14, menos la conjunta, que la conjunta sería esta que está aquí. Es decir, donde se cruzan ambas características. Es decir, hay 4 hombres que tienen menos de 20 años. Serían 4 de 14. Finalmente eso me da 0.57. Es decir, yo tengo una probabilidad del 57% de escoger una persona que sea hombre o que sea menor de 20 años o que tenga ambas características. Ahora vamos a ver la condicional. Aquí me dice, ¿cuál es la probabilidad de ser hombre dado que se sabe que tiene menos de 20 años? Eso uno lo puede hacer con la fórmula o lo puede verificar. Con la fórmula sería la intersección, aquí no está la fórmula, pero vamos a hacer solo aquí, verificarlo. La intersección sería 4 de 14 entre la probabilidad de B, que sería 6 de 14. Entonces yo tendría aquí 6 de 14 en el dominador, tendría 4 de 14 en el numerador y 6 de 14 en el denominador. Eliminando los denominadores, me queda 4 de 6. En este caso, ¿cómo lo podría ver en la tabla? Que es más fácil verlo en la tabla. Ya esta es la probabilidad de ser hombre, dado que se sabe que tiene menos de 20 años. O decirlo así, se sabe que tiene menos de 20 años. ¿Cuál es la probabilidad de que sea hombre? Los menores de 20 años están en esta fila. ¿Cuántos son? Perdón, están en esta fila. ¿Cuántos son? Son 6. 4 más 2 son los que tienen menos de 20 años. De ellos, ¿cuántos son hombres? Son 4. Son 4 de 6 que tienen la condición ser hombre, dado que yo sé que es menor de 20 años. 4 de 6 sería 0.67. Otro ejemplo sería este. Una muestra aleatoria de empleados de una empresa manufacturera se seleccionó para determinar sus planes de retiro después de cumplir 65 años. Los seleccionados en la muestra se dividieron en gerencia y producción. Los resultados están como siguen. Vamos a analizarlo ahora directamente de la tabla. En la tabla me dice trace un diagrama de árbol y determine la probabilidad conjunta. Ahora vamos a ver la diapositiva siguiente. En este caso vamos a ver la tabla. Me dice que yo tengo 20 personas de gerencia y 80 personas de producción. Yo tengo 65 personas que deciden no retirarse y 35 que manifiestan que se retirarían. Lo que está en los totales se llaman las marginales o probabilidades simples. Esta es la probabilidad simple con respecto a la decisión de retirarse y esta es la probabilidad simple con respecto a qué tipo de empleado es.
o de categoría de empleado es. Y lo que está en el recuadro es la conjunta, es decir, la intersección. Yo tengo 5 empleados de gerencia que manifiestan retirarse. Yo tengo 50 empleados de producción que no quieren retirarse o no desean retirarse. Aquí yo tengo tengo 80 personas de producción y tengo 65 personas que piensan retirarse. Entonces, estas son las probabilidades simples, las marginales. Y estas son las probabilidades conjuntas. Ahora vamos a ver las condicionales. ¿Cuál es la probabilidad de que un empleado elegido al azar sea de producción y no se retire? Es decir, me está diciendo de producción y no se retire. Es decir, que sea de producción y no se retire. Yo tengo 50 personas de 100. Esa es la intersección. Ahora me dice, ¿cuál es la probabilidad de que la persona, cuál es la probabilidad de que el empleado seleccionado se retire, dado que es de gerencia? Es decir, ya yo sé que la persona es de gerencia. ¿Cuál es la probabilidad de que se retire? Esto sería así. La probabilidad de que se retire, dado que es gerencia. O se puede decir, se sabe que la persona es gerencia. ¿Cuál es la probabilidad de que se retire? Entonces yo me voy a la gerencia. Estos son los de gerencia. Yo veo la fila, los de gerencia. ¿Cuántos son? Son 20. De esos 20, ¿cuántos se quieren retirar? 5. 5 de 20. Mi universo cambia. Quiere decir, está condicionado. Quiere decir que 5 personas de 20 son personas que se retiran y yo sé que son de gerencia. Es decir, de ese grupo donde mi universo cambió, ya no son 100, sino de los 20 que son de gerencia, ¿cuántos se retiran? 5 de 20. Es lo mismo que tomar, por ejemplo, la intersección, que en este caso la intersección sería se retira y es de gerencia, se retira y es de gerencia, sería 5 de 100, que sería la intersección, dividido entre los de gerencia, que serían, ¿cuántos son de gerencia? 20 de 100. Entonces ahí se eliminan los 100 y me quedaría 5 de 20. Pero en la tabla y en el diagrama se ven mejor. Observemos el problema. Yo tengo mis primeras probabilidades, serían por el grupo de gerencia y de producción. Entonces yo tengo esos dos eventos posibles. Mis primeros eventos simples. Se llaman probabilidad marginal o eventos simples. Y luego viene el condicional. Entonces yo tengo lo siguiente. Yo tengo que, si ya yo sé, por ejemplo, se lee aquí, la probabilidad que sea de gerencia sería 20 de 100. Entonces, esa persona de gerencia puede querer retirarse o no retirarse. Entonces, yo sé que son de gerencia. ¿Cuántos hay? 20. Yo sé que hay 5 de 20 de gerencia que desean retirarse. Entonces, la probabilidad de retirarse dado que se es de gerencia. Se lee así. Esta es la probabilidad de no retirarse dado que la persona es del grupo de gerencia. Entonces, luego me voy aquí, las de producción. ¿Cuántos son de producción? 80 de 100, es decir, el 80%. Pero ¿qué pasa si soy de producción? ¿Puedo querer retirarme o no retirarme? Entonces, la probabilidad de retirarme, dado que yo soy de gerencia, serían 30 de los 80. Porque ya esto ocurrió. Y yo tengo aquí la probabilidad de no retirarse, dado que la persona es de gerencia, serán 50 de 80. Y la conjunta sería la multiplicación, estas serían las condicionales, porque ellas están condicionadas al hecho de que si son de las primeras opciones, es decir, de gerencia o no, o de producción. Entonces, ¿qué pasa? Yo voy a sacar la conjunta, es decir, la intersección. La intersección sería multiplicar ambas ramas, es decir, la probabilidad de ser gerencia y retirarse estaría dada por la probabilidad de ser de gerencia por la probabilidad de retirarse dado que es de gerencia. Multiplicamos esto por esto y esto nos da 5 de 100. Si yo multiplico la probabilidad de gerencia y no retirarse, sería la probabilidad de gerencia por la probabilidad de no retirarse dado que sea de gerencia. Entonces sería esto por esto. 20 de 100 por 15 de 20, se cancelan los 20, me queda 15 de 100, es decir, la intersección. En la práctica, nosotros a veces obviamos la fórmula. La fórmula es para primero conceptualizar. Ya en la práctica a veces uno lo hace rápido porque ya comprende el concepto. Por ejemplo, aquí, que sea de producción y se retire, sería la
que la probabilidad de ser producción por la probabilidad de retirarse y ser de producción, es decir, de este lado de la rama. Quiere decir que sería 30 de 80 por 80 de 100, esto sería 30 de 100. Existe la intersección. Y la probabilidad de ser de producción y no retirarse sería esta que está aquí, esta rama, esta extensión de la rama. Es decir, esta multiplicado por esto. La probabilidad de ser de producción por la probabilidad de no retirarse dado que sea de producción. Esa multiplicación me da 50 de 100. La suma de las conjuntas, de las probabilidades conjuntas, me da la unidad o el 100%. Así se hace un árbol de probabilidad. Entonces hay 4 tipos de probabilidad: la marginal o simple, la probabilidad que ocurra un evento X, la unión, que es la probabilidad que ocurra X o ocurra Y, esto está con la disyuntiva o, probabilidad de que ocurra A o B, tenemos intersección, la probabilidad conjunta, es decir, que ocurra X y ocurra Y, entonces tenemos también en la intersección. La unión pueden ser mutuamente excluyentes o no mutuamente excluyentes. En mutuamente excluyentes, nosotros tenemos que no hay intersección. En no mutuamente excluyentes, tenemos intersección. Hay probabilidad conjunta. Y la condicional, la probabilidad que ocurra X, dado que ocurrió Y. O se sabe que ocurrió Y, o dentro de Y, cuál es la probabilidad que ocurra X. Entonces yo tengo Y, que es un evento, y tengo un condicional. Es X sabiendo que ha ocurrido Y. Esta sería la condicional. Entonces, de ahí parte un teorema de la probabilidad total. Es decir, yo tengo un evento B que se surte a través o surte o tiene implicancia en otros eventos. Para esto los eventos son mutuamente excluyentes en un sistema colectivamente exhaustivo. Si conocemos la probabilidad de cada uno de los componentes en este tipo de sistemas, podemos calcular la probabilidad de B como la suma de cada una de ellas. Es decir, en este caso, yo tengo la probabilidad de B, es decir, la probabilidad de que ocurra B, va a ser igual a la probabilidad de B y A1, es decir, la probabilidad de la intersección, esta que está aquí, de A y B, más la probabilidad de A2 y B, más la probabilidad de A3 y B, más la probabilidad de A4 y B, es decir, las intersecciones. Es lo mismo que decir, como estamos en un suceso que son complementarios, que son condicionados, tengo la probabilidad que ocurra A por la probabilidad que ocurra B, dado que ocurrió A, más la probabilidad de que ocurra A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, más la probabilidad de que ocurra B, A3, por la probabilidad de B, dado que ocurrió A3, y la probabilidad de A4 por la probabilidad de B, dado que ocurrió A4. Es decir, nosotros podemos hacerlas con las conjunciones, es decir, en este caso, con las conjuntas, o las podemos hacer con el producto de la probabilidad marginal y la condicional. Esto en la práctica lo hacemos y lo hemos hecho, es como si fuera una media ponderada. Entonces es lo mismo, aquí repetimos y entonces en forma funcional la probabilidad de B sería la suma de las probabilidades de las intersecciones de todos los elementos o de todos los eventos con respecto a B, o sea, la intersección de B con cada uno de ellos. Y la probabilidad B también sería la sumatoria, podría verse también como la sumatoria de la probabilidad marginal por las probabilidades condicionales de cada uno de los eventos donde participa el evento B, que es el que nos interesa. Vamos a ver un ejemplo. Con los ejemplos se ve más claro. Supongamos que en este aula 70% de los alumnos son hombres y de ese 70% el 10% son fumadores. El 20% de las mujeres son fumadoras. ¿Qué porcentaje de fumadores hay en total? Entonces yo tengo un evento B que está repartido entre dos eventos que son mutuamente excluyentes y colectivamente exhaustivos. Mutuamente excluyentes porque o eres mujer o eres hombre, o en el caso de que exhaustivo es que si yo selecciono uno, o es hombre o es mujer. Es decir,
también es exclusivo porque si me sale hombre, pues no me sale la mujer dentro del grupo. Pero tengo la condición que comparten, que es decir, fumador es una intersección entre dos. Entonces, si yo tuviese que resolver esto, yo digo que la ley, puedo hacerlo a través de la ley de probabilidad total, porque hay hombres y mujeres que fuman en un sistema exhaustivo y excluyente de su sexo. Entonces, esto yo lo podría hacer en un diagrama. Tengo los estudiantes, selecciono, puede ser hombre o puede ser mujer. Yo tengo que el 70% es hombre, quiere decir que el otro 30% es mujer. Esta es la marginal, es decir, el evento, el sexo de la persona. El sexo de la persona, el estudiante puede ser hombre, puede ser mujer. Ya nos da la información que el 70% son hombres, quiere decir que el resto son mujeres. Luego tenemos una probabilidad condicional. Si tengo la probabilidad de que ya yo sé que es hombre, entonces ¿cuántos de ellos fuman? Y también va a ver los que fuman y no fuman. Entonces yo tengo la siguiente forma. El problema me dice que el 10% de los hombres fuman. Esta es la condicional. Esta es la probabilidad de fumar, dado que se sabe que es hombre. Y luego yo tengo la probabilidad complementaria porque en las ramitas ellas me tienen que dar el 100%. Si yo tengo que el 10% de los hombres fuman, quiere decir que el 90% no fuma. Esta es la probabilidad condicional de no fumar, dado que se sabe que es hombre. Y esta es la probabilidad condicional de que se fuma, dado que se sabe que es hombre. Si vemos la parte de las mujeres, yo tengo que un 30% del aula son mujeres. Y de ellas el 20% fuma. Quiere decir que el 20% fuma, dado que se sabe que es mujer. El 20% de las mujeres en esa condición. Y luego quiere decir que el otro 80% no fuma. Si yo quisiera saber, por ejemplo, la probabilidad de fumar, estaría dado por la probabilidad de fumar y que seas hombre, más la probabilidad de fumar y ser mujer. Es decir, fumar y ser hombre estará dado por 0.7 por 0.1, que sería la probabilidad condicional, por la probabilidad marginal o simple, uno lo puede hacer directo, 0.1 por 0.7 más 0.2 por 0.3. Es decir, para que una persona fume, es un hombre fumador o una mujer fumadora. En este caso sería 0.10% del 0.70 de los hombres fuma o el 0.20% de las mujeres del 0.30% de las mujeres que están distribuidas en la clase. Sería 0.10 por 0.7 más 0.20 por 0.30. A la larga eso me va a dar 0.13, que en este caso sería la probabilidad de fumar. Esta es la probabilidad de fumar. Ya la probabilidad de no fumar sería el complemento. Y aquí lo que aplicamos fue la probabilidad de las partes, que también tiene su extensión cuando lo vemos, si yo quiero ver la condicional. Sería la probabilidad de las intersecciones entre la probabilidad total. Igual entonces, como les decía, la probabilidad del denominador se puede calcular como una probabilidad total, que fue la que vimos hace un rato. Y en extensión, si se tienen dos eventos mutuamente excluyentes, podemos usar este teorema de Bayes, que es el teorema de las probabilidades totales. El teorema de Bayes me dice que la probabilidad de que ocurra un evento A por la probabilidad, dado que ocurrió B, tendría yo en el denominador la probabilidad de B y en el numerador la probabilidad de la intersección. Es decir, en el numerador tengo la probabilidad de la intersección A con B, que sería igual a la probabilidad de A, intersección B, o la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A. Y en el denominador tendría la probabilidad total, que sería la probabilidad de B, que estaría dado por la probabilidad de A por la probabilidad de B, dado que ocurrió A, más la probabilidad de A2, que sería el otro evento, por la probabilidad donde participa B, por la probabilidad de B, dado que ocurrió el evento A2. Esto en la práctica es más sencillo. Entonces, ya teniendo el diagrama del árbol de las probabilidades, el problema anterior, se elige, ahora se dice, se elige una persona al azar y resulta fumador. Es decir, ya yo sé que es fumador. ¿Cuál es la probabilidad de que sea una mujer? Entonces,
yo tengo la probabilidad de mujer es 0.30 y la probabilidad de fumador es 0.13. Esa ya la calculamos. Entonces sería dado por la probabilidad de ser mujer, dado que ser fumador, sería la probabilidad de fumador y ser mujer entre la probabilidad de ser fumador. Entonces, esto sería la probabilidad de la conjunta, que sería, en este caso, 0.2 por 0.3, que sería en el denominador, que sería en probabilidad conjunta. ¿Ya? Tener la condicional por la simple me da la conjunta 0.2 por 0.3 dividido entre la probabilidad de fumar, que sería 0.7 por 0.1 más 0.3 por 0.2. Es decir, por la probabilidad de fumar se tiene independientemente de que sea hombre o mujer. Sería 0.13, se va en el denominador. Y la probabilidad de ser mujer, dado que se sabe que fuma, sería 0.2 por 0.3. A la larga esto me da 0.46, es decir, mi probabilidad aumenta porque al ser condicionadas los universos disminuyen. Es decir, yo tengo un 46% de que en un grupo de fumadores las mujeres fuman, las mujeres sean mujeres. En un grupo de fumadores la mujer sea, la persona sea mujer. En un grupo de fumadores la persona sea mujer. O la probabilidad de ser mujer, dado que se sabe que fuma, que la persona fuma. Tenemos un ejemplo aquí en la banca. Tengo un 35% de créditos son para vivienda, 50% para industria y el 15% para consumo diverso. 20% de los créditos de vivienda resultan fallidos, o resultan fallidos el 20% de los créditos de vivienda, el 15% de los créditos de industria resultan fallidos y el 70% de los créditos de consumo resultan fallidos. Ahora nos dice, calcula la probabilidad de que la persona pague un crédito. Entonces nos lo están dando por el lado positivo y la información nos la está dando por el lado negativo. La podemos hacer de dos formas. Vamos a ver, yo digo que B es el evento, el crédito fue destinado para vivienda y el crédito fue destinado para industria y C, el crédito fue destinado para consumo diverso. Y luego yo tengo que F es un crédito fallido. Y ese es el evento que está repartido. F sería el evento que está repartido conjuntamente con todos los tipos de crédito. Entonces, la probabilidad de un préstamo para vivienda es del 35%, para la industria es del 50% y para consumo diverso sería de 0.15. La suma de ellos nos da el 100%. Pero cuando vemos la condicional, yo tengo aquí la probabilidad que falle el préstamo, dado que yo sé que es de vivienda, es 20%. La probabilidad que falle, dado que yo sé que es de industria, es 0.15%. Y la probabilidad que falle, dado que yo sé que el préstamo es de consumo más diverso, es de 0.70. Esto en su conjunto, miren, esto es la probabilidad de eventos y esto es la intersección que hay con respecto a esos eventos. Haciendo el uso del teorema de la probabilidad total, la probabilidad de fallar sería igual a la probabilidad de que falle y sea de vivienda, de fallar y sea de vivienda, o de fallar y sea de industria, el préstamo, o fallar y sea de consumo diverso. Entonces, esas probabilidades serían la probabilidad de fallar y que sea de vivienda, más la probabilidad de fallar y sea de industria, el préstamo, más la probabilidad de fallar y que sea de consumo diverso. Luego entonces vemos que los O están asociados a suma. Y aquí dentro de ella, esto también se puede ver como una probabilidad condicional, que sería la probabilidad de vivienda, o sea, la conjunta de fallar y de vivienda sería la probabilidad de vivienda por la probabilidad de fallar dado que sea de vivienda, más esta conjunta de F y EI, es decir, que falle y sea de industria, es lo mismo que la probabilidad de que sea industria por la probabilidad de que falle dado que es de industria, más la probabilidad conjunta de fallar y ser de consumo diverso va a ser a la probabilidad de consumo diverso por la probabilidad de fallar dado que es consumo diverso. Cuando nosotros vemos la fórmula a veces nos podemos confundir, pero es como si yo tuviera una media ponderada, es decir, tengo la probabilidad de préstamos, de que un préstamo sea
para vivienda, que es 35%, y lo multiplico por la probabilidad de falla o de no paga de los préstamos de vivienda, más la probabilidad de los préstamos de industria por la probabilidad de falla en esos tipos de préstamos, más la probabilidad de préstamos de consumo diverso por la probabilidad de fallar en un consumo diverso. Cuando tengo todos esos productos, que sería como si fuera una media ponderada, punto 35 por punto 20, más punto 5 por punto 15, más punto 15 por punto 7, eso me da 0.25. Esa es la probabilidad de tener un préstamo, no importa de cuál sea, que sea fallido. 25% probabilidad de cualquier préstamo que otorgue el banco sea fallido. Eso lo podríamos hacer directamente, pero esto sin tener que ver tanto la parte funcional. La parte funcional es para ir comprendiendo. Ya cuando se comprende se hace directo. Pero me están pidiendo la probabilidad de que se pague el crédito, que se va a elegir uno al azar y quiere saberse si se va a pagar. Entonces podemos usar el complemento, que sería la probabilidad de fallar, o sea, de no fallar. Aquí es el ganchito, la probabilidad de no fallar, faltó un ganchito aquí, va a ser igual a 1 menos la probabilidad de fallar. 1 menos 0.25 igual a 0.75, es decir, que yo tengo un 75% de probabilidad de que el préstamo no falle. Que hubiera sido lo mismo que yo, en vez de multiplicar por punto 20, multiplicaba por punto 80. En vez de multiplicar aquí los de industria, lo hubiera multiplicado por punto 85. Y en vez de multiplicar por punto 70, hubiera multiplicado por punto 30. Porque tendría entonces el de no fallar, que sería el complemento de cada uno de ellos. Y tendría entonces el mismo resultado que tengo aquí, pero ya en forma directa. Vamos a verlo de otra forma. Yo tengo los tipos de préstamos: vivienda, industria y consumo diverso. Tengo sus probabilidades simples asociadas: 35, 50 y 15%. Sus condicionales serían estas, es decir, la que falle, de fallar dado que yo sé que el préstamo es de vivienda, la de fallar dado que yo sé que el préstamo es de industria, y la de fallar dado que ya yo sé que es de consumo diverso. Ya el problema de edad que es 20, 15 y 70% respectivamente. Y su conjunta sería multiplicar 35 por 20, me da 7%, 50 por 15 me da 7.5%, y 15% por 70 me da 10.5%. La suma de esas conjuntas me da 25%, y al hacer la probabilidad de pagar sería el complemento de no pagar o de fallar, que sería 100% menos 25% que da el 75%. O haber colocado esto en sus complementos, es decir, la probabilidad de no fallar por tipo de préstamo, y entonces aquí pongo 80, aquí yo pongo 85 y aquí yo pongo 30. Hago los productos y me tiene que dar directamente 75%. Ahora vamos al taller correspondiente a este tema, donde estas fórmulas y estos conceptos se van a fortalecer haciendo los ejercicios.